Entonces, el Señor fue mostrando cada palabra, cada mensaje, y nosotros, como le comentaba, la semana pasada tuvimos un tiempo de bendición, ¿cierto? Donde estuvimos celebrando nuestro aniversario, estuvimos recibiendo palabras, ministración. Yo, la verdad, en mi vida recibí mucho rema, recibí mucha palabra y recibí mucha administración también. Hubo un cambio importante también en mi vida que yo pude también sentir y de verdad pasaron muchas cosas en mí, y sé que también pasaron muchas cosas en ustedes. Un día también se nos predicaba y decía que la palabra del Señor y su mensaje, cuando nosotros estamos atentos a su palabra, podíamos ir era como ir al mall, ¿cierto? Nos daban el ejemplo que íbamos y salíamos con las bolsas llenas de ministración, de su palabra, de su verdad, ¿cierto? Y el Señor me llevaba por ahí. Cuando nosotros la semana pasada tuvimos diferentes prédicas, diferentes mensajes del espíritu de Elías, ¿cierto? Recibimos mucha ministración, algunos recibieron profecía, ¿cierto? Algunos le entregaron muchas cosas para su vida como un desafío, ¿cierto? Para lo que pueda venir en el futuro. Y el Señor me decía lo siguiente: debemos nosotros tener cuidado, porque es el momento en donde el enemigo se puede alzar para arrebatarnos todo lo que pudo haber sido entregado. Hermano, si puede poner una canción a lo mejor de un pianito por ahí mejor, no con batería, no es que no me guste la batería, hermano, por si acaso, pero algún piano, algo más tranquilo, ¿ya? Entonces, el Señor me llevaba por ese lugar, me decía que esto era similar, hermano. Imagínese usted, humanamente hablando, imagínense que ustedes van y se ganan un premio, un tremendo premio. Se ganan, por ejemplo, la lotería. Imagínense que usted va y usted ya se empieza a imaginar, hoy ¿qué me compraría con esto? ¿Qué haría? Ay, me compraría una casa y le compraría esto y esto. Invitaría al hermano Pato a comer unos completos. Haría muchas cosas. Y imagínense usted viene saliendo del banco con ese tremendo premio, con un maletín lleno de billetes. Es muy probable que la sensación que tenga usted en ese momento sea de susto, ¿cierto? Sea de miedo. ¿Por qué? Porque puede haber alguien que le quiera arrebatar, le quiera quitar lo que ha sido entregado, ¿o no? ¿Cierto? Lo mismo cuando alguien, por ejemplo, nosotros vemos las noticias, cuando a los abuelitos a veces van a cobrar su pensión, por ejemplo, lo asaltan, le quitan sus cosas, o a veces si alguien se compra un auto nuevo, puede ser asaltado, le pueden quitar lo que acaban de comprar, lo que acaban de adquirir, quizás con tanto esfuerzo. Entonces, el Señor me decía que es el enemigo el que se va a empezar a levantar en este momento, después de toda la administración y todo lo que nosotros, incluyéndome a mí, recibimos la semana pasada. Es por eso que, para empezar yo mi mensaje, este no es el título de mi mensaje, pero sí es una frase que nosotros tenemos que considerar, que dice identificando al enemigo. Y cuando hablo de identificar al enemigo, no me refiero a una persona en sí, a un tipo que va a estar afuera de la iglesia esperándonos con un cuchillo para quitarnos nuestras bendiciones. Porque dice su palabra, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice su palabra en Efesios 6:12. Y dentro de las características del enemigo, de las entidades huestes, yo por lo menos les voy a compartir ahora 6 de los que nosotros nos podemos encontrar. Imagínese que usted viene saliendo con su premio y se encuentra a una persona que le dicen el adversario, el homicida, le dicen el padre de la mentira, el tentador, Abadón o Apolión. Ya le voy a explicar qué significa eso. O le dicen el devorador. Obviamente nosotros decimos, oye, algo raro va a pasar aquí, prefiero quedarme acá y no salir. ¿Por qué? Porque me pueden quitar todo lo que yo tengo. Fíjese acá, el adversario. Dice su palabra en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El número 2 y 3, homicida y padre de la mentira. Un homicida, ¿quién es un homicida? ¿Quién es un homicida? Alguien que mata, ¿cierto? Alguien que asesina. Imagínese usted toda la palabra de administración que recibió en su vida y alguien quiere asesinar esa administración. Alguien quiere ser el homicida, quitarle lo que usted ha recibido, hermano.
a través de mentiras, por ejemplo. Dice su palabra en Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, desde el inicio ha sido homicida, ha sido un asesino, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, dice su palabra. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, de sí mismo habla, porque él es la mentira. Dice, porque es mentiroso y padre de mentira. También dice el tentador. Imagínense, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era más chico, a veces veía gente por ejemplo, a algunas señoras, cuando yo iba a comprar de repente al negocio, que a veces iban con su platita, que tanto le había costado conseguir a veces, y de repente iban a comprar el pan, y a veces pasaban horas en el lugar donde compraban el pan, no porque el pan se demore mucho en hacer, sino porque malgastaban su dinero, por ejemplo, en las máquinas. Y muchas veces salían y perdían todo. Y yo he visto a personas angustiadas de haber perdido su dinero apostando, ¿cierto? Porque el tentador estaba ahí, ¿cierto? Y lo hizo extraviarse. Que eso no nos pasa a nosotros, hermanos. Que el tentador no nos saque del camino y no nos extravíe de los propósitos que tenga el Señor. Dice, y después, número 5, Abadón y Apolión. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que significa ángel destructor, y en griego Apolión, que es el destructor. Imagínese usted, con toda la administración que pudo recibir, se encuentra con el ángel destructor, con el que quiere destruir todo lo que le ha entregado a usted, hermano. Es algo que humanamente podría dar miedo, pero nosotros estamos con el más grande, ¿cierto? Y por último, esta sexta característica, dice el devorador. Esta palabra nosotros la hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? En la ofrenda. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, al que viene a carcomer todo lo que usted ha recibido, toda su cosecha, ¿cierto? Toda su siembra. Y no, dice, os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vid, ¿cierto? En el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, usted dice, hermano, ¿este mensaje es para meternos miedo? No, por ningún motivo, sino para saber con quién nos estamos enfrentando, hermano, para saber quién está ahí esperando, acechando como león rugiente para quitarnos todo lo que nosotros podríamos haber recibido de parte de Jehová. Y ahora sí, la verdad, ahora sí comienza mi mensaje. Y el título dice, vistiendo como Elías. ¿Por qué le puse vistiendo como Elías? Principalmente, usted dirá, hermano Pato, tendremos que vestirnos como Elías, por ejemplo, con vestimentas rústicas, salir a lo mejor a la calle con un manto de pelo, ¿cierto? Y un cinturón de cuero. ¿Alguien tiene puesto un cinturón de cuero, no? Yo tengo aquí un cinturón de cuero. ¿Alguien más? Ya puede decir que ya tienen la mitad, por ejemplo, o es parte del traje de Elías, ¿cierto? Pero no me refiero a eso en realidad, hermano. No me refiero a la ropa física, a lo tangible, sino me refiero a las vestiduras espirituales. ¿Por qué vestiduras espirituales? Porque, como le dije al principio, nuestra lucha, nosotros no nos vamos a sacar el cinturón para agarrarnos a correazo con el enemigo. No. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, etc. Entonces, ¿y por qué le puse vistiendo como Elías? Ahí sí, hermanito, suena como esperanzador este ya mensaje, ¿cierto? Dice, ¿por qué vistiendo como Elías? Porque las vestiduras es reflejo de o es figura de cobertura. Las vestiduras es reflejo o es figura de cobertura. Tenemos que cubrirnos, hermanos. Y aquí, en las vestiduras de Elías, yo encontré varias cosas que yo les voy a comentar y les voy a estar hablando el día de hoy. Son 8 características que yo les voy a comentar el día de hoy, que les voy a ir hablando una por una. La primera de ellas dice estar en su presencia. El enfrentarnos, o sea, el estar preparados para lo que quiera hacer el enemigo, ¿cierto? Su palabra dice resistirle y él huirá de vosotros, ¿cierto? Cuando querían echar algunos apóstoles querían reprender, ¿cierto? Algunos demonios, ¿cierto? El Señor le dijo, esta clase de demonios, ¿cierto? Este género, ¿cierto? De demonios requiere, por ejemplo, oración y ayuno, requiere otras características. Entonces acá, nosotros podemos decir estar en su presencia. Una de las cosas que tenía Elías era que estaba en su presencia. Dices entonces Elías Tibita, en 1 Reyes 17:1,
que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y no habrá lluvia, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando se refiere a estar en su presencia, también la palabra, en otras traducciones dice, a estar, por ejemplo, en servicio. ¿Cuántos de nosotros queremos realmente servir a Jehová? Y cuando digo servir a Jehová, no necesariamente, hermano, de estar en el altar quizá o estar recibiendo al hermano. Hay diferentes tipos de servicio, hermano, de poder hablarle a algún vecino, a algún amigo, de predicar la sana doctrina, de enseñarle a otra persona quién es Jesús, que es nuestro Dios y Salvador, ¿cierto? Servir a Jehová, estar en su presencia, ver su rostro, hermano, tratar de buscar el rostro del Señor. Número 2, se refiere, por ejemplo, hablaba también de la obediencia. Elías era obediente. Dice: beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Le dijo la palabra, le dijo Señor, ¿cierto? Dice, y él fue e hizo conforme. Lo mandaron a beber del arroyo y él fue. Dice, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Cuando hablamos de obediencia, también hablamos de lo que Dios nos manda hacer. Muchas veces nosotros, el Señor nos entrega mensajes, nos habla, ¿cierto? A través de su palabra, diferentes ministraciones, y nos dice, haz esto o haz esto otro. Y a veces nosotros decimos, no, ¿para qué? Mejor me quedo en la casa acostadito, total, dijeron que iba a haber lluvia, no voy a la iglesia, mejor me quedo viendo Netflix. Mejor ir a buscar su palabra, hermano. Ir, ¿cierto? Obedecer. Señor dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero como decía el otro día nuestro pastor, no solamente alegrarse, ir. Yo me siento feliz de venir aquí a mi casa. Me siento feliz. Yo hace muchos años atrás congregaba en otra iglesia. Y la verdad, hermano, me tengo que ministrar frente a ustedes. La verdad es que no me gustaba ir. Trataba de buscar el motivo para no ir a la iglesia. Perdí mucho tiempo de mi vida de esa forma. Hasta que pude tener un encuentro mucho más potente con el Señor, mucho más real, comprender mucho mejor su palabra. Empecé a tener revelación, empecé a tener ministración. Y pasé yo personalmente de decir, ¿sabéis qué? No puedo ir porque tengo trabajo, de no puedo ir porque tengo esto, a correr mis actividades laborales para estar fijo en la iglesia, para poder estar todos los miércoles, para poder estar todos los domingos, y poder estar y asistir y escuchar palabra, recibir palabra del Señor. Número 3, una tercera característica de Elías es el clamor y el ruego. Dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. El contexto de esto, hermano, es que cuando Elías fue a la casa, ¿cierto? El Señor lo mandó a la casa de la viuda, que estaba con su hijo, ¿cierto? Ya escuchamos esta historia muchas veces, ¿cierto? Y él le pidió, ¿cierto? Le pidió agua en momentos de sequía. Estaban justamente ese tiempo pasando momentos complejos de sequía. Le pidió agua y le dijo que le hiciera un pan, ¿cierto? Y después que esta viuda le hizo el pan, ¿cierto? Elías se puede alimentar, pero al pasar el momento, al pasar el rato, el hijo de esta viuda empezó a enfermarse muy grave. Y es aquí cuando Elías le dice, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, dice, has afligido, haciéndole morir su hijo, le dice Elías al Señor. Dice, y Elías se tendió, o sea, se estiró, se tendió sobre el niño 3 veces. Y dice, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Aquí tenemos 2 elementos muy interesantes que dice clamor y ruego. El clamor, en otras traducciones, también se reflejaba como un grito. A veces nuestra desesperación por momentos complejos nos llevan a gritar, ¿cierto? Nos llevan a clamar, un clamor tan fuerte que llega a ser como un grito. Y en la Biblia de King James, la palabra clamor es traducida como cried. ¿Alguien sabe lo que significa cried? Es llorar, ¿cierto? Es un lloro. Por lo cual nosotros también podríamos decir, en este clamor que estaba como un grito, él también quizás tuvo lloro en sus ojos. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en momentos de dificultad donde decimos, Señor,
caen nuestras lágrimas y clamamos y gritamos, Señor, oramos y oramos. Y a veces la respuesta puede tardar un poco, pero a veces puede tardar, el Señor está trabajando, está obrando, ¿cierto? Podemos mantenernos firmes. Es como lo que pasa a veces, por ejemplo, en mi caso, yo hago clases de música y llega un momento donde yo a mis estudiantes les enseño cómo escribir partituras, cómo hacer algunos ejercicios en música, identificar acordes, por ejemplo, pero llega un momento, y a ustedes también le pasó, que el profesor los tiene que poner a prueba. Le hace una prueba, le hace un examen. Y usted en el día del examen no le está preguntando al profe, oiga, profe, ¿cuál es la respuesta? No le dice eso, ¿cierto? Y el profesor no le va a responder por ningún motivo. No le va a decir la respuesta a lo que usted tiene que hacer. Pero él de esa forma va a ir evaluando cómo está el conocimiento, cómo está nuestro crecimiento. Y muchas veces el Señor está evaluando cómo nosotros vamos respondiendo ante lo que se nos va poniendo en el camino, ante lo que va sucediendo. Aquí, dice Elías, clamó, ¿cierto?, con este grito, con este llanto, y rogó, ¿cierto?, que vuelva el alma del niño. Y dice, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Un milagro nos está mostrando acá el Señor en Primera de Reyes. Otra característica, la número 4, es que yo encontré es postrarse. Dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y esto está muy ligado a lo que viene después, que también aparece otra palabra en la Nueva Traducción Viviente, el mismo verso, pero la Nueva Traducción Viviente dice, entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró. Se inclinó hasta el suelo y oró. Por lo cual, estos dos tienen mucha relación, el postrarse y orar. Él se postró y puso su cabeza entre sus dos rodillas, ¿cierto? Dice su palabra. Puso la cabeza entre la rodilla y oró. En el contexto de estos dos versos, hermano, del mismo verso que estaba puesto en las diferentes versiones, es que estaban pasando por un momento complejo de sequía, ¿cierto? Ya lo había comentado. Y Elías lo que quiso hacer es orar para que hubiera lluvia. Y después obviamente ocurrió el milagro y llovió. Lo hizo para que lloviera, porque obviamente había una gran sequía. Ahora, si yo, como dice nuestro pastor, déjeme pensar, permítame pensar. Elías se postró, oró, ¿y qué pasó después? Llovió. ¿Llovió cuándo? En tiempos de sequía. ¿No será que una de las claves de hacer llover cuando hay sequía sea postrarse y orar? ¿Entiende lo que le estoy diciendo, hermano, no? Quizás podemos estar nosotros viviendo momentos de sequía en nuestras vidas. Sequías en un ámbito quizás laboral, quizás económico, quizás sequía en un ámbito familiar. Quizás hay un hijo que está en tu casa que no quiere venir a la iglesia. Quizás tu esposo o tu esposa no quiere venir a la iglesia, no le interesa, está alejado. La respuesta quizás puede ser postrarse y orar. Elías lo hizo y llovió. Puede que sea una de las claves para que haya lluvia, para que podamos encontrar lluvia en momentos de sequía, hermano. Después, dice, el número 6, conocía y seguía los mandamientos de Jehová. Elías conocía y seguía los mandamientos de Jehová. Aquí no lo dice textual, pero podemos concluirlo. Aquí en Primera de Reyes 18, del 17 al 18, hermano, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales y siguiendo a los dioses falsos, a todos esos dioses humanos, dioses paganos, dice, dejando los mandamientos de Jehová. Si le dice Elías, le está diciendo eso al rey, que tú has dejado los mandamientos, para decirle eso es porque obviamente él los conoce. Y si los conoce, los sigue, ¿cierto? Por todos los milagros que sucedieron y todas las demostraciones de poder que hizo Elías. Ahora usted me dirá, hermano Pato, ¿sabe qué? Yo también sigo los mandamientos.
A lo mejor yo no robo, ¿cierto? No hurto. Yo tampoco ando matando gente. Pero hay un mandamiento también que aparece en Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fíjese, dice Josué 1:9, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. El Señor nos está mandando a esforzarnos y a ser valientes. Usted dice, no, ¿para qué me voy a esforzar? No estamos siguiendo su mandamiento. La verdad es que me acobardé al hacer esto, mejor no lo hago, mejor. Nos manda a ser valientes, ¿cierto? Nos manda a ser valientes, Señor. Y también agrega, en ese mismo verso de Josué 1:9, dice, no temas ni desmayes. Yo, como le dije, tuve temor cuando me dijeron esto. Dije, chuta, ¿qué voy a predicar después cuando me eligieron a mí? Y tuve temor. Y el Señor me dijo, no temas. Ahí voy a estar yo contigo. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, hermano. Otra característica, la número 7, dice que Elías también era siervo. Esta vestidura, ¿cierto?, de ser siervo, de ser un servidor, de ser un sirviente. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo, nuevamente el mandato, he hecho todas estas cosas. Levante la mano, hermanito, los servidores de la casa, los que son servidores del altar. Le agradezco, hermano, su servicio, porque por ese servicio ha llegado mucha gente, incluyéndome a mí. Cuando nosotros llegamos como familia acá, con mi esposa que está ahí, y mis hijos, tuvimos un muy lindo recibimiento de parte del hermano. Me acuerdo que la primera vez nos sentamos ahí en esas bancas de allá. Y al igual que a muchos de ustedes, nos preguntaron cuál es su nombre. Que alguien viene por primera vez, nosotros levantamos la mano, nos preguntaron el nombre, nos dieron un aplauso a la bienvenida. Y cuando yo llegué, nunca imaginé estar ahora en el altar predicando y pudiendo compartir la palabra del Señor junto a ustedes. Y eso es gracias a todos los servicios que se van prestando en la iglesia, tanto de los servidores, la hermanita que a veces se levanta súper temprano y está barriendo afuera, y muchos de esos servicios que se hacen en secreto también, que a veces no son visibles. A veces usted me puede ver ahora a mí porque estoy aquí arriba, estoy en el altar y puede verme, y después en las redes sociales a lo mejor va a salir una foto y de los predicadores que han estado, y a lo mejor si uno se mete por primera vez a las redes sociales de la iglesia, de nuestra iglesia, ve a los servidores, a los que salen, ¿cierto? A los que tienen a veces algunos cargos que son más visibles. Y es lindo también, y que yo he visto a veces cuando muestran a otros servidores, sacan fotos a los hermanos que están en las cámaras, a los que están sacando fotos, le sacan fotos a la persona que está sacando fotos, a los hermanos que están ahí recibiendo. Es hermoso porque se muestra todos los servicios que se hace para la honra y para la gloria del Señor. Hermano, usted, el que está ahí, el niño que está con usted, ¿cuál es su nombre? Alexander. Y él es su hijo, su nieto, es su nieto. Alexander, no está ahí Alexander, ¿no? Que no lo veo de aquí. Está arriba. La verdad, hace un par de días atrás, la semana pasada en realidad, tuvimos que ir a dejar la silla a un lugar diferente, después traer la silla, y después otro día más, devolver toda la silla donde nuestro apóstol, y después traer la silla a nuestra casa. Y de la mayoría de los adultos, había muchos adultos. Mi hermano ahí, que también estaba ahí con muchos hermanos del centro ayudando. Y mi hermano Felipe también. Gracias, hermano, por estar ahí y hacerse presente también. Pero me llamó mucho la atención que había un niño, Alexander. ¿Cuántos años tiene Alexander? 7 años. Había un niño, hermano, tomando las sillas. Yo lo vi al principio tomando 2 sillas. Uno dice, un niño de 7 años que tome 2 sillas, ya a lo mejor eran pesadas, y 2 sillas de estas. Y después agarraba 3. Y en un momento lo vi tomando 4 sillas, sacando una fuerza, 5 sillas, pero una fuerza pero descomunal. Yo dije, ¿cómo este niño puede sacar tanta fuerza? Y yo decía, un niño de 7 años enseñándonos nosotros la humildad, el deseo de servir,
Cuando él sea grande va a decir, oye, yo de 7 años andaba cargando silla para la casa del profeta, la estaba trasladando todo, y por supuesto que sí va a ser parte de su testimonio. Pero la verdad eso, yo dije, ¿cómo un niño, un pequeño de 7 años, nos puede dar lecciones de servicio, hermano? Tomando fuerzas quizás que uno diría, ¿cómo un niño va a poder tomar tantas sillas y va a sacar tanta fuerza? Y no las trasladó 1 metro, sino desde allá hasta la entrada, y estuvo todo el día, toda la tarde con nosotros, trasladando, cargando sillas, y la verdad a mí me bendijo mucho su servicio. Sí, un aplauso, hermanito. La verdad me bendijo mucho ese servicio porque a mí también me enseña, aprendí. Y aprendí también muchos de esos hermanos que estuvieron aquí presentes, que quizás nos sirven en los puestos que son como visibles. A lo mejor usted no los ve nunca, su hermano, pero muchos de ellos siempre están ahí pendientes, siempre están ayudando, como se dice, el detrás de bambalinas, ¿cierto? Pero siempre están ahí, y yo, hermanos, los bendigo a todos los que pudieron estar cargando sillas, hermano. Los bendigo y le agradezco, hermano, su servicio. Yo estaba igual que usted, hermano, yo no estaba a cargo ni nada, pero estaba igual que usted sirviendo, porque es necesario servir. Venimos a servir a Jehová, ¿cierto? A servir al Señor. Entonces, y la número 8, la dejé al final, porque dice determinación. Determinación. Elías, aquí en 1 Reyes 18:21, y la encontré en la Nueva Traducción Viviente, dice, Elías se paró frente a ellos y les dijo, ¿hasta cuándo serán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Si el Señor es Dios, síganlo. No estén indecisos. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? Me imagino que Elías quizás está hasta enojado diciendo eso. Dice, titubeando entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Había una determinación importante en la vida de Elías para decirle, llamarle la atención. Bueno, si Baal es su Dios, bueno, entonces síganlo. Pero si su Dios es Jehová, síganlo a él. Y eso también es un mensaje para mí. A veces nosotros, usted me dice, pero hermano Pato, yo no sigo a Dios Baal, a mí qué me interesa, ni siquiera lo conozco. Pero el Dios dinero no tendrá más importancia en su vida, de querer hacer más dinero en vez de servir al Señor, en vez de escuchar su palabra. El Dios de las redes sociales, del Instagram, del Facebook, del Netflix o de cuántas cosas más, quizás que lo apartan usted de su vida, del servicio y de lo que nos entrega Jehová cada día. Y a mí yo lo digo y lo comento porque a mí también me pasaba. A veces la mayor cantidad de mi tiempo iba destinado a cualquier otra cosa, menos al aprender de su palabra, menos a aprender, a buscar, a escudriñar, a cualquier otra cosa. Hasta que de a poco fui comprendiendo que estuve mal. Tenía otros dioses. Habían otras cosas que me apartaban del camino del Señor, por lo cual necesitaba determinación. Y muchas veces nosotros también necesitamos determinación, hermano. Y con esto, para que no se malentienda, no estoy diciendo que usted no puede hacer nada de eso, que no puede trabajar, que no puede juntar dinero, sino ¿dónde está la prioridad? ¿Está en esos dioses o está en el Dios Jehová, que dio la vida por nosotros? La determinación, hermano. Ahora, después de yo poder ver todas estas características que tenía Elías, que eran parte de su forma de ser, como dije, parte de sus vestiduras, que nosotros tenemos que vestirnos con estas cosas, tenemos que vestirnos con estas características. Después de haber visto todo esto, pensaba y meditaba lo siguiente. A veces nosotros también podemos decir, pucha, hermano Pato, ¿sabe qué? A lo mejor es mucho lo que usted pide, porque el profeta Elías hizo que se abrieran los cielos y con el manto le pegó al mar y se abrió, y a lo mejor hizo muchas cosas extraordinarias. Pero yo soy un simple mortal, yo no hago esas cosas, hermano Pato, a lo mejor a mí me cuesta mucho más. Quizás Elías era algo como, quizás un superhéroe, un superprofeta, quizás que estaba ahí. Y quizás para él eran esas cosas fáciles, porque él es muy diferente a lo que soy yo. Quizás usted puede decir eso, o quizás hasta yo pueda decir eso. Pero dice también la palabra que Elías tenía pasiones semejantes. Y para que no se malentienda, pasiones semejantes a nosotros no tiene que ver con una cosa sexual, sino que era
que experimentaba las mismas sensaciones que nosotros. También sufría, también padecía, también tuvo miedo, también pasó por cosas complejas, también pasó por cosas que lo atormentaron. Por ejemplo, la número 1, tuvo miedo. Elías también tuvo miedo. Cuando Jezabel, ¿cierto?, le dijo, ya, bueno, va a venir para acá y te vamos a matar y te vamos a cortar la cabeza. Y Elías dijo, chuta, tuvo miedo y arrancó y se escondió. Nosotros muchas veces ante las dificultades, quizás también tenemos miedo, hermano. Quizás también queremos escondernos. Dice el número 2, huyó ante la dificultad. A veces vienen los problemas, hermano, y nosotros en vez de mantenernos firmes en su palabra, en lo que el Señor nos ha entregado, en lo que el Señor nos ha ministrado, huimos, nos escondemos y fallamos. Y a veces escuchamos al tentador que nos habla y dice, no, ¿cómo vas a ofrendar si no tenés trabajo? ¿Cómo vas a ofrendar si esto es lo único que te queda? ¿Cómo vas a ofrendar si mejor cómprate esto, mejor cómprate esas zapatillas que andáis buscando? Cómprate esa chaqueta, cómprate ese play, no sé. Y a veces, por cosas externas, caemos y perdemos lo que el Señor pueda tener con nosotros. Esa prueba que yo les comentaba hace un momento, ese examen que quizás nos pueda estar tomando el Señor del momento de dificultad, diciendo, bueno, ya te enseñé que tienes que hacer esto, mantente firme, sé fiel, esfuérzate, sé valiente. Y cuando llega el momento, dice, Señor, bueno, ahora llegó el momento de tomarte el examen, vamos a ver si eres valiente. Y de ahí flaqueamos de nuevo. Y usted dice, pucha, ¿y por qué todos los años vuelvo a tener esto mismo? ¿Por qué el Señor, usted dice, ¿por qué en mi vida todos los años sigo repitiendo este mismo patrón? Porque no hemos aprendido la prueba, hermano. A veces nosotros decimos, bueno, si el Señor ve que yo estoy sufriendo, ve que estoy mal, ¿por qué no actúa el Señor? Si ve que yo estoy mal, lo estoy pasando mal. Porque el Señor no actúa por la necesidad. Usted dirá, ¿pero cómo? El Señor se mueve por fe. Nosotros, si nuestra fe es tan grande, es tan pequeña como el grano de mostaza que nos mostraba la otra vez que se ve acá, podemos decirle a la montaña, ¿cierto?, que es figura del enemigo, que se mueva y va a salir. Nuestra fe, la que va a hacer que el Señor pueda actuar, que pueda moverse. Debemos mantenernos siempre, hermanos, firmes en la fe. Firmes siempre en la fe, hermano. Y no decaer ante el homicida, ante el devorador, ante el tentador, ante el adversario que nos va a querer quitar todo lo que nosotros podemos tener de parte de Jehová. Número 3, dice, caminó por el desierto. ¿Cuántas veces usted, hermano, se ha visto también en situaciones similares a las de Elías? Caminando a veces sin encontrar respuesta, sin encontrar quizás salida. Elías pasaba por cosas similares a nosotros. Se sentó bajo un enebro. El enebro es figura de un árbol de amargura, dice. Y se durmió. Aquí la palabra se durmió viene del griego yashen, ahí está el número, lo pueden ver, pero dice, se refiere a algo que se añeja, algo que envejece de forma rancia. Eso quizás me pasaba a mí hace muchos años atrás. No quería ir a la iglesia y decía, mejor voy a buscar, no cuando estaba acá, obviamente cuando estaba en otro lugar. Ahora tengo todas las ganas de venir, y siempre me ven aquí los hermanos. Pero cuando estaba en otro lugar, buscaba el motivo para no ir. Prefería que pasara cualquier otra cosa, hasta trataba de inventar un motivo para no asistir. ¿Qué pasa? Me estaba durmiendo. Yo estaba añejando de forma rancia. Estaba pasándolo, obviamente, muy mal por todo eso, sin darme cuenta. Y lo último dice, algo que también pasó Elías, deseó morirse. Tuvo también un espíritu de muerte. A veces nosotros también nos hemos encontrado con cosas similares, quizás no con espíritus de muerte, pero quizás donde no encontramos salida, usted a veces busca acciones desesperadas para poder salir de las dificultades, de los problemas. ¿Y quién está ahí molestándonos? El tentador, el adversario, el homicida, el devorador, queriendo quitarnos y apartándonos y queriendo obviamente apartarnos del camino de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Mantengámonos firmes, hermanos. Mantengámonos firmes y seamos fuertes, hermanos. Seamos valientes, esforcémonos, hermanos.
que el enemigo, como con todas las características que yo le mostré al principio, no nos arrebate, no nos quite lo que el Señor nos pudo haber entregado en este tiempo de adoración, en estos cambios de clima, como hablaba mi hermana Connie al principio. Iba a haber un cambio de clima, ¿cierto? Iban a pasar muchas cosas, estaba mostrando una atmósfera profética, pero el Señor me decía, ojo, tienen que estar atentos, porque el enemigo va a estar como león rugiente esperando arrebatarles todo lo que ustedes pudieron obtener, todo lo que yo les pude haber entregado a mi pueblo, incluyéndome a mí, obviamente. Entonces, Elías, en Santiago 5:17, en la nueva traducción viviente, dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Oró con fervor, ¿cierto? Pero lo que quiero resaltar aquí es que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Entonces, todo lo que yo le comentaba en un principio, hermano, de las características y de las vestiduras que nosotros deberíamos tener, que también tenía Elías, las podemos tener nosotros también. Porque Elías dice su palabra que pasaba por cosas similares a nosotros, era muy semejante a lo que podríamos haber sido nosotros, a lo que somos nosotros. Por lo cual, todas esas cosas que yo les comentaba en un principio, las podemos tener en nuestra vida, si obviamente miramos de lleno, obviamente, al Señor. Él es nuestra luz, Él es nuestro Rey, y a Él siempre debemos seguir, hermano. Quiero que se ponga de pie, hermano. Para los hermanos que están en transmisión, si crees que este mensaje o parte de este mensaje ha llegado a tu vida o ha pasado algo en ti, que estás muy lejos, que quizás no puedes estar aquí presente, te pido también que tengas una actitud de reverencia ante el Señor y pongas atención en lo que voy a decir. En muchos momentos que Elías vivió dificultades porque tuvo miedo, deseó morirse, aún así dice su palabra que el ángel de Jehová estaba con él. Y cuando Elías estaba alejado en el desierto, el ángel de Jehová le preparó pan, le llevó agua, pudo comer pan celestial. El Señor no lo desamparó en el momento que estuvo obviamente pasando cosas complejas, similares que podemos pasar nosotros. A veces nosotros decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estarás, Señor, después de estar pasando todas estas cosas que puedan acomplejar mi vida, Padre? El Señor quizás nos pueda estar mandando los ángeles y puedan estar cocinando un pancito ahí para poder comernos. Ya nos está dando hambre, ¿cierto? Entonces, el Señor no nos va a desamparar, hermano. Aunque estemos pasando en valle de sobra y de muerte, no temeré, ¿cierto? No debemos temer, hermano. El ángel Jehová va a estar ahí. ¿Y qué le dijo después el mismo ángel de Jehová? Fíjese, escuche esto, hermano. Y los que están en transmisión también dice, aún esto lo voy a decir yo, hermano. Quizás has sentido miedo por amenazas del enemigo. Yo he sentido miedo también muchas veces. Has visto el peligro y huyes. Si a veces sientes que caminas por el desierto, por el desierto, que te pones bajo un enebro, este árbol relacionado a la amargura, e incluso quizás han venido, como le pasó a Elías, deseos de muerte, deseos de quitarte la vida, deseos de dejar todo de lado, vengo a decirte de parte del Señor. Y aquí cuando el ángel de Jehová le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y en esta noche, hermano, en este día, vengo a decirte, aunque estés pasando por esas dificultades, aunque estés en un desierto, aunque te quieras huir, aunque tengas sentimientos, pensamientos de muerte, levántate y come, dice el Señor. Te traigo tu palabra, te traigo este alimento.
Y quiero que te prepares, porque largo camino te resta, largo camino tienes por delante. Viene a decirte el Señor que te falta mucho aún, que falta mucho por ministrar en tu vida, pero que te mantengas fiel, que te mantengas firme, que te mantengas clamando, orando, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Mantente firme porque largo camino te resta. Voy a preparar el pan, voy a preparar el vino, voy a preparar el alimento y que no falte en tu mesa. Yo estoy contigo, dice el Señor. Y no te desampararé, no te dejaré, dice el Señor. Cierra sus ojitos, hermanos. Padre Santo, agradecemos esta palabra, Señor. Este mensaje, Señor bendito, que entregaste a mi vida, Padre Santo. Desde el día, Señor bendito, que me comunicaron que tenía que predicar acá, Señor, ese mismo día, tu Padre, me entregaste la palabra. Me dijiste, Señor, que tu pueblo está en peligro, Señor, que va a estar el enemigo como león rugiente queriendo arrebatarnos lo que nos has entregado, Padre Santo. Y dijiste, Señor amado, esto es lo que necesito que hagas por mí. Y te agradezco, Señor, por usar mi vida, Padre Santo, y por decir, Señor bendito, que tú tienes el alimento, que estás preparándolo ahí, Padre Santo, Señor bendito, que en los momentos de temor, Señor bendito, en los momentos de desesperanza, Señor amado, tú estás ahí, Padre Santo. Y agradecemos eso, Señor bendito, porque hoy día viniste a reconfortarnos. Viniste a llenar de nuevo a traer de nuevo este alimento fresco, Señor amado, a nuestras vidas. Te pido, Señor bendito, que sigas derramando usted, Señor, sobre tu pueblo, Padre Santo. Que sigas utilizando mi vida, Señor amado, para poder hablar, Padre Santo. Te pido, Señor bendito, que mis hermanos, incluyéndome a mí, podemos salir fortalecidos, Señor amado, de esta palabra, Señor amado. Y como dijo el ángel de Jehová, Señor, nos vamos a mantener firmes porque el largo camino nos resta. Agradecemos tu palabra y lo que nos has entregado el día de hoy, Señor amado. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te amo, Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano.